El senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por favor, senador. Con su venia, señor presidente, señor secretario, bienvenido al Senado de la República. Hoy en día, nuestro sistema de derechos humanos, su reconocimiento y sobre todo su protección, siguen siendo un tema de gran vigencia y de importantes retos. El camino de la transición democrática que hemos recorrido durante las últimas décadas ha significado también el reconocimiento de la tarea pendiente que el Estado mexicano ha tenido en materia de derechos humanos. Sin duda, en este contexto hemos realizado importantes avances. Sin embargo, la situación de violencia a la que nos hemos afrontado en los últimos años ha puesto en riesgo la salvaguarda de los derechos humanos. En este sentido, el Constituyente Permanente impulsó una reforma de gran calado para poner en la vanguardia jurídica nuestro sistema de derechos humanos en relación al marco internacional que los tutela. La reforma constitucional en materia de derechos humanos es un avance de enormes magnitudes. Por ello, su implementación será una tarea de iguales dimensiones. En este sentido, señor secretario, le solicito nos informe, por un lado, qué trabajos se han hecho para acelerar y concretar la implementación de esta reforma. Y por otro lado, qué acciones se han realizado para proteger los derechos de los mexicanos en el contexto de la situación de violencia en los últimos años. Señor secretario, usted se comprometió al inicio de esta administración que pasarían solo unas semanas para saber la situación de juegos y sorteos. Han pasado 10 meses y no nos ha podido dar esta información al respecto. Díganos exactamente, señor secretario, la situación que guarda el tema de los casinos y particularmente los permisos y autorizaciones con los que operan algunos de ellos que se dice son irregulares. Particularmente le pido nos informe sobre los 2 permisos que dieron lugar al establecimiento de múltiples casinos. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene uso de la tribuna, señor secretario. Señor senador Miguel Ángel Chico Herrera, senadoras, senadores. En materia de derechos humanos es un eje fundamental en la política de este gobierno. La reforma del 2011 hemos venido haciendo lo conducente, hemos venido trabajando para que se conozca, que se capacite y que se instrumenten todos los protocolos en los cuerpos de seguridad y en los funcionarios públicos federales para su conocimiento y aplicación. Hemos venido, como lo dije al principio, sometiéndonos a las sentencias en su aplicación de las mismas, en términos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y estamos aplicando protocolos con los cuerpos de seguridad que explicaba ayer, estamos capacitando, estamos dando cartillas para que pueda conocer más la sociedad a los derechos que tiene en todos los procesos de actuación de los cuerpos de seguridad. En lo que se refiere, y también lo preguntaba el senador Bartlett y el senador Chico respecto al compromiso de el tema de juegos y sorteos. Primero, encontramos una ley que data de 1947 y un reglamento que después entró en una controversia en 2009 que no nos es suficiente para tener el control que se requiere como Estado mexicano en la materia. Hasta el día de hoy se han
dado la expedición de 32 permisos que amparan más de 700 posibilidades de colocación de espacios de juegos y de sorteos en el país. Encontramos que muchos de estos establecimientos están en los estados donde tienen mayor incidencia delictiva nuestra nación. He comprometido a dar la información completa. Cuando la tardanza, señor senador, es porque estos a los que usted directamente está haciendo referencia están en un proceso legal y entonces nos evita tener la autorización para dar información al respecto. Sin embargo, ya estamos en otro momento y puedo decir con toda claridad que son irregulares y que por supuesto actuaremos en el marco de la ley para el retiro de estas autorizaciones. Pero no podemos quedar ahí. El tema de juegos y sorteos en este país requiere una profunda compromiso de todos. Necesitamos un nuevo ordenamiento legal. Solo quiero informarles que en la Cámara de Diputados, con quienes hemos estado particularmente muy en contacto, hemos estado ya en varias reuniones y se está proponiendo una nueva ley en la que creemos que nos va a permitir resolver un tema que causa muchos problemas en el país, que pudiéramos tener una mejor regulación y que las determinaciones para los permisos, que por cierto no habremos de dar uno solo, puedan recaer en un estudio y no bajo la reglamentación que existe el día de hoy. Tenemos varios de estas instalaciones sin permiso, sin autorización, en este momento abiertos. Me comprometería con ustedes en hacer una acción porque en muchos de los casos tenemos información de inteligencia que son lo que ocupan el crimen organizado para sus operaciones. Lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Efectivamente, y lo quiero reiterar a todos, este gobierno no está volteando para atrás para generar un conflicto político, pero tiene que actuar en el marco de la ley. Y eso estoy seguro que todos lo aplauden. Lo haremos con mucha responsabilidad y con la idea de construir. En este tema de juegos y casinos, juegos y sorteos, se requiere una profunda actividad del Poder Legislativo para hacer una regulación que corresponda al país que tenemos. Muchas gracias. Para hacer comentario tiene el uso de la tribuna el senador René Juárez Cisneros, del PRI. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, senadoras, senadores. Nuestra fracción parlamentaria reconoce su actitud serena, autocrítica, sin triunfalismos ni poses estériles, protagonismos innecesarios y descalificaciones que a nadie le sirven. Avalamos su afirmación cuando refrenda que esta es una oportunidad para consolidar y reforzar un diálogo en el marco de respeto entre poderes. Estamos de acuerdo cuando afirma que es importante que se privilegie la política, la buena política, la que construye, la que edifica, la que busca en la diversidad encontrar puntos de convergencia y de encuentro, de coincidencia y construye entendimientos para dar resultados a la gente, que al final de cuentas es lo que más nos demandan las y los mexicanos. En este contexto, quisiera referirme al Estado de Michoacán y al hacerlo reitero mi profundo respeto a las y los michoacanos. Por supuesto que al Gobierno de la República y a los priistas nos preocupa y ocupa Michoacán.
Lamentamos mucho la circunstancia de encono que hoy se vive en Michoacán, de desencuentro y de descomposición social. Creemos que esta circunstancia que hoy enfrentamos y que no negamos es una realidad, pudo ser menor, quizá con un esfuerzo de comunicación política, de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno, que permitiera poder diseñar acciones específicas en beneficio del pueblo michoacano. Algo no funcionó. Creemos también que actitudes persecutorias en nada contribuyen a la unidad de un pueblo que requiere de la solidaridad de la nación. Y ahí tenemos el ejemplo de 38 gentes, michoacanos y michoacanas, que fueron a la cárcel y que hoy están libres, pero ya se había trastocado precisamente lo más importante, que es ese daño que se hace a las familias cuando de manera injusta se le persigue y posteriormente se les dice: usted disculpe. Hoy, lo que el gobierno de la República ha expresado es voluntad política para atender a Michoacán, voluntad política para regenerar el tejido social, voluntad política para construir la unidad entre las y los michoacanos, voluntad política para que todos empujemos a favor del diseño de políticas públicas que le den la oportunidad de desarrollo a Michoacán, que le den la oportunidad de mejores condiciones de vida a las y los michoacanos. En ese compromiso estamos con usted, señor secretario, con el presidente de la República y con las y los michoacanos. Desde aquí, nuestro respeto a la gente digna y trabajadora de Michoacán. Muchas gracias.